Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, qué fin de semana. ¿Y cómo comienza estos últimos días del mes de octubre? Última semana. Quiero decirle una pequeña anécdota y compartirla mientras usted se toma una taza de café con nosotros. El sábado, nosotros hicimos una fiesta para los niños en celebración del Halloween. Y quiero felicitar a los padres de familia del área donde residimos por la organización. Fue una fiesta bonita. Lo acompañó el tiempo, no llovió. Había calor, pero todo quedó bien. Quiero felicitar a mis asesores, Juan Felipe y Ana Lucía, que son los que asesoran para la parte que me corresponde a mí. Y creo que fue una fiesta bonita. Era como una parvada de muchachitos entrando y saliendo, una ola de niños contentos, riéndose, buscando pastillas. Y me llama la atención poderosamente para los que hemos luchado en esto, es un área revertida. Y entonces a mi mente asaltó aquel sueño que un día, en un discurso pronunciara Omar Torrijos, que él soñaba con la reversión, viendo a niños de nuestra patria caminar por hoy, lo que no era nuestra tierra, pero hoy era nuestra tierra. Así que doble placer. Doble placer. De que en una ex base militar, nuestros niños y los niños de afuera, porque había un muchacho, payasito, vestido de payaso, que era un tremendo artista. Hablaba francés. Ah, sí. Hablaba francés perfectamente. Y otro que hablaba inglés y me dice él, señor Blandón, yo soy artista aquí también. Toma. Y contráteme. Y ya está contratado. No sé cómo se llama, pero yo sé que vive por ahí. Ahí lo voy a buscar. Los felicito a todos por ese gesto para los niños. Bien. Pero en el plano internacional, estaban ocurriendo un montón de cosas. Precisamente el fin de semana, en una operación militar llevada a cabo por los Estados Unidos, es liquidado uno de los personajes más siniestros de la organización ISIS. del Estado Islámico, el Daesh. Abu Bakr al-Baghdadi, que cuando lo estaban persiguiendo en las cuevas, hizo explotar su chaleco y con él murió él y sus 2 hijos, entre otros. Esto no acaba el tema del ISIS, pero es un golpe importante. ¿Y por qué debemos saber nosotros? Recuerde que nosotros, por obra y gracia de Varela, somos parte de esa coalición, sin tener nada que ver, pero estamos metidos ahí. Estamos metidos ahí. Bien. Pero yo quisiera hablarles de los acontecimientos que se dieron en nuestro continente. Les voy a explicar, les voy a dar los datos, algunas conclusiones, y voy a utilizar la experiencia de este fin de semana para traerla al análisis nacional, con algunas cosas que usted debe tener en su mente. Voy a comenzar por aquí, por nuestros vecinos de Colombia, que realizaron una elección regional que debemos prestar atención para ver la lectura que hacemos de ese caso. En Colombia había unas elecciones para escoger a 32 gobernadores de todos los departamentos de ese país hermano y 1.101 alcaldes y otras autoridades locales. Eran elecciones locales y donde se medían las fuerzas de los partidos y las fuerzas de los, digamos, de los máximos dirigentes, entre ellos Uribe, que iba a pasar por la FARC. Todo estaba en juego en esta elección local. Miren mis conclusiones de esta jornada. La primera conclusión es que Colombia se movió al centro. Se distanció de los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda. Probablemente en algunas áreas con un ligero, pero muy poco sesgo hacia la izquierda. Colombia se movió en el centro. Esa es mi primera conclusión. Otra de las conclusiones es que Colombia dio grandes sorpresas. Una de ellas fue el triunfo de Claudia López en Bogotá, con el 35% de los votos, una mujer militante, lesbiana, eso que ustedes ven ahí, Claudia, una mujer que se ha enfrentado con firmeza al narcotráfico y a los delincuentes, gana con el Partido Verde. La Alianza Verde gana Bogotá, seguida, ese joven que usted ve ahí, Galán, es el hijo de Galán. El hijo de aquel dirigente liberal, Galán, que quedó en segundo lugar con el 32%. El Polo Democrático quedó en tercer lugar con ese que están ahí. No sé qué es. Morris, Otro no, ciudad. ya lo cambió, Morris. Creo que Morris.
Morrison. La anterior, la gráfica anterior. Es la Ven, que está... quedó en tercer lugar dando la verdadera dimensión de la fuerza de Petros en Bogotá, en donde el uribismo quedó liquidado. Quedó de último. Otra de las grandes conclusiones que saco es lo que pasó, esta Morris, ese que esté ahí en el tercer Holman lugar, Morris. ese es del Polo Democrático, la gente de Petro. de Petros. Otra de las grandes conclusiones que saco es lo que pasó en Medellín, que es la segunda ciudad más importante después de Bogotá, donde triunfa el independiente Daniel Quintero, derrotando al uribismo en el terreno de Uribe. En la ciudad de la Bolivia. En la ciudad, esa es la segunda ciudad más importante después de Bogotá. Y mi cuarta conclusión es que Uribe fue derrotado en estas elecciones. El propio expresidente, en una comparecencia de televisión anoche en Bogotá, hacía expresión de su derrota y reconoció que el frente, ¿cómo se llama? El partido del centro, el partido de Uribe fue derrotado. Lo reconoce él. Y esto crea un problema para el presidente Iván Duque, porque la fuerza sustentadora de Duque es el uribismo. Derrotado Uribe aparatosamente en estas regionales que demuestran la estructura regional con la que se ganan elecciones, un hombre que había pasado por elecciones triunfando en todas, en las 2 veces que fue a presidente ganó, e impuso a Santos, e impuso a Iván Duque, ganó el referéndum. ¿Te acuerdas qué referéndum que nosotros narramos aquí cuando estábamos narrando, creo que era la primaria? No, la del FARC, la que sí, se aprobaba el Sí, pero estamos aquí transmitiendo nosotros aquí localmente lo del panameñismo, creo que era, o el PRD, no recuerdo cuál. Bueno, en ese referéndum ganó Uribe para perder en estas regionales estrepitosamente. Bueno, hay que ver también cuánto es la herencia de Duque, que ha hecho una presidencia de... Bueno, Duque ha quedado fuertemente debilitado porque las fuerzas que lo impulsaron a él y que lo sustentaban quedaron derrotadas. Entonces ahora, frente a una agenda muy fuerte, se encuentra él limitado para hacer reformas de las llamadas ajustes. Ahora le hablo sobre esta palabra, grábela en su mente. Y la quinta y última conclusión mía es que las FARC quedaron demostrados que no pesan nada en Colombia. Esto es para que a lo que están utilizando la propaganda anticomunista, aquí quedó derrotado. Las FARC fueron derrotadas en forma estrepitosa. Es más, su peso electoral la ganaron una alcaldía en un distrito. No, y con otra bandera, porque no. Sí, fue. El que gana la alcaldía por la FARC ganó con el partido de Petro, no con el partido de Uribe. Sí, con la Colombia Humana. Pero en una alcaldía donde habían 70.000 votantes, de los 32 millones y tantos que fueron a votar ayer. Bueno, creo, con estas conclusiones, que culmina la jornada en Colombia, en donde, reitero, pierde el uribismo, se debilita el presidente Duque, surgen nuevas fuerzas, pero lo más interesante, Colombia se movió al centro. Bien. La segunda elección que se estaba desarrollando y que captó la atención mundial, no solamente en nuestro continente, fue la elección en Argentina. La elección en Argentina culminó, tenemos los últimos datos, con el 98% ya de lo escrutado. Ganó Alberto Fernández con el 48,1% y Macri quedó con el 44%. Una victoria sin duda alguna clara, contundente, pero no tuvo la magnitud de lo que se esperaba. Le doy algunas cosas para que usted lo analice. Fernández sacó un punto menos que las primarias, porque en las primarias él sacó 49, acá sacó 48,1, probablemente llega a 48,3, pero sacó 1%, vamos a ponerlo en redondo, menos que él. Sin embargo, Macri hizo una muy buena presentación en esta campaña, a subir 8 puntos de lo que sacó en la primaria y situarse a una diferencia de 7 puntos del señor presidente electo Fernández. Creo que la campaña que llevó Macri fue interesante porque él logró arrancarles los votos de La Baña, una campaña diciendo que votar por La Baña era un voto inútil para enfrentar al populismo del peronismo. Fue interesante
a los que les gustan esto de la comunicación política, estudien lo que hizo Macri, que con un gobierno duramente golpeado le arrebató votos, ¿no?, a los oponentes de otras categorías y él logró hacer una excelente presentación. Pero no solo quedó en su presentación esta, sino que terminada la jornada y dándose cuenta que había perdido claramente, el presidente Macri toma el teléfono y habla con Fernández. En la mañana de hoy, en la Casa Rosada se estarán reuniendo. De hecho, anoche mismo había una reunión del Banco Central. Argentina está en tal nivel de fragilidad que cualquier cosa la puede derrumbar. Y ayer el banco, anoche, tomaron algunas medidas para controlar la fuga de divisas. Entre ellos, por lo menos amanecieron con un peso contenido. Sí, está contenido, desde anoche. 59.68. Pero lo importante fue la reacción de Macri, que fue, a diferencia, ¿te recuerdan la reacción de él cuando perdió las primarias de desafío? Después tuvo que recoger velas, me recordó a Piñera, pero ayer actuó como actúan los estadistas. Tenemos que reconocer lo que hizo Macri. Pero, además de eso, creo que el peronismo se arranca con mayoría en las cámaras. Acuérdense que allá había elecciones generales, igual que fue en Uruguay. Está por verse ahora. Acuérdense que Argentina viene de la aplicación de esos ajustes del Fondo Monetario, que por un monto de 54 millones tomaron medidas restrictivas. 4.000 y que lo que hizo fue disminuir la demanda, meter a Argentina en una especie de, en una recesión, con un endeudamiento feroz, al no tener cómo pagar, cada vez se endeuda más. Ahora le hablo un poco sobre eso, pero allí Argentina se movió hacia el centro izquierda. En Uruguay, la elección se dio entre los que le habíamos planteado nosotros el viernes y durante la semana pasada, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y ellos dos, tanto Lacalle como Daniel Martínez quedó de primero, pero quedó con un escaso voto que lo hace tambalear, y es muy difícil que las elecciones del 24 de noviembre la puede ganar el Frente Amplio al solo sacar el 37%. Todavía no tenemos las cifras finales, pero estará entre el 37 y 40. Si no sube el 40%, le va a ser muy difícil ganar las elecciones, porque el Partido Nacional ha podido tener siempre alianzas con el Partido Colorado y ambos matemáticamente tendrían opciones. Pero esta elección, allí habrá una segunda vuelta electoral. En medio de todo esto, estas elecciones fueron precedidas de un evento político sin paralelos en Chile. El sábado, más de 1.200.000. El viernes. Pero tuvo el efecto todo del fin de semana. Las cadenas mundiales hablaban de esa gran manifestación. Para los que conocen Santiago, eso fue hecho en la Plaza Italia, pero las avenidas estaban en diferentes áreas donde usted llegaba. Creo que hay 5 entradas ahí, Fernando. 5, 4, 5, no recuerdo. Estaban colmadas, más de 1.200.000. Cuando usted llega a esa magnitud, puede ser cualquier número. Usted podría comparar eso con las manifestaciones en Hong Kong, así de grande, inmensa. Las manifestaciones que también se extendieron este fin de semana a Valparaíso. Y eso obligó al presidente Piñera, ahí está, esa foto fue impresionante. Impresionante. Yo conozco Chile bien, nunca en la historia de Chile había visto una manifestación de esa magnitud. Y lo que me llamó la atención fue el resurgir de la lucha antimilitarista. Las canciones de Jara. De Víctor Jara. Las nuevas canciones de la trova popular chilena. Y aquí volvemos nuevamente a quienes dicen que esto es una conspiración de izquierda, de los comunistas. Bueno, yo no creo que hay ni un partido comunista en este continente que pueda hacer ese nivel de manifestación. Yo creo que todos sumados no llegan a esa cantidad. No. Y creo que en términos generales, esta movilización hizo nuevamente al presidente Piñera recapacitar y cambió el gabinete. Vamos a ver qué medidas tiene. Yo no sé si es salvable el gobierno este. Y quiero que miren eso
Porque cuando usted ve las demandas, y ayer, el viernes lo hablábamos Fernando y yo aquí frente a ustedes, las demandas del pueblo chileno son muy parecidas a las nuestras. Chile, claro, es diferente a Panamá, sin duda. Pero cuando los partidos están de espaldas a su gente, sucede esto. Y aquí hay una regla común. ¿Te recuerda lo de Ecuador? Ajustes en Ecuador, ajustes en Chile, ajustes en Argentina. ¿Te recuerda Grecia? Bueno, los ajustes en Grecia terminaron costando 300.000 millones de dólares. Si se hubiera estimulado la economía como se había recomendado por los europeos, hubiera costado 30.000 millones, 10 veces menos. 10 veces menos. Y no resolvieron nada, porque Grecia está en la misma situación. Entonces, observe este panorama, porque en Bolivia, que no tiene ajustes, aunque todas las fuerzas reconocen que Evo Morales ganó la elección, la oposición no reconoce que la ganó en primera vuelta, sino que no hubo la diferencia de 10 puntos y está presionando para, junto con la OEA y otras organizaciones, Estados Unidos, bueno, la OEA está en Estados Unidos, y la Unión Europea pidiendo que se haga una segunda vuelta. Pero ya el conteo se hizo. Esa Bolivia está en un estado de inestabilidad. Pero todas las fuerzas reconocen que Evo Morales ganó la segunda vuelta. Lo que no reconocen es que la diferencia sea de 10 puntos, porque a diferencia de Argentina, en Argentina cuando usted en primera vuelta obtiene el 45%, no importa cuál sea la diferencia, usted ganó en primera vuelta. Bien. Dicho esto, la situación en México está inestable y el mundo se mueve a tal nivel de complejidad. Pero hay una noticia importante que usted debe analizar. El presidente Trump, acorralado por la situación de investigaciones que ya parece inevitable que habrá un impeachment, digo, fíjese la palabra que uso, parece inevitable que hay impeachment, hay nuevos testigos diciendo cualquier cantidad de cosas. El presidente está empujando ya a velocidad un acuerdo con China comercial. Ese acuerdo para nosotros es vital. Totalmente. Y de lograrse, haría una especie de tranquilidad, y ojalá se logre, porque bajaría las tensiones y aumentaría las perspectivas de que nos mantengamos en una situación de cordura antes de entrar a una confrontación innecesaria. Todo esto se da en un contexto internacional contagioso. Nunca usted había visto una región de América Latina que ocupara tantas veces primeras planas en los medios del mundo, de lo que está ocurriendo. ¿Qué hace de América Latina esta región tan inestable? De que ha hecho una especie de movimiento sísmico, de un giro de 180 grados, porque hay quienes dicen giro de 360 grados, cuando usted hace un giro de 360 grados, vuelve al mismo lugar donde estaba. Este es de 180 grados. Póngase en las ejes cardinales y se dará cuenta que 180 grados para otro lado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Estaremos nosotros envueltos en esto? ¿Estamos cometiendo los mismos errores? A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá y algunas cosas que están ocurriendo. Le cuento, Fernando, tenemos televidentes, que el Ministerio Público ha desistido, de acuerdo a la información que aparece en el Panamérica hoy, de insistir, de continuar con eliminar el principio de especialidad que amparaba a Ricardo Martínez. Ahora le hablo sobre eso, las peleas que están pasando en el partido panameñista, el evento que tuvo ayer Lombana. El candidato Blandón en Penonomé, la propuesta de Lombana de sacar un partido para luchar contra la corrupción. ¿Habrán hecho una lectura de que realmente lo que está pasando en el país es la corrupción realmente el tema que les preocupa a los panameños? A la vuelta vamos a hablar sobre la patria doméstica, que pronto vamos a iniciar precisamente el mes de la patria. ¿Y cuál es el destino? ¿Cuál es el futuro de las reformas constitucionales? ¿Son estas o habrá otras?